Hola hermanos, hermanas, una vez más bienvenidos. Estamos con ustedes por aquí para continuar estudiando juntos, para continuar meditando y también enriquecernos acerca del conocimiento de nuestro Dios. Como saben, pues estamos ahora dedicándonos a hablar acerca de las disciplinas, hábitos o prácticas espirituales, como prefieran llamarlos. Y el día de ayer, pues introdujimos más bien eh, ya un poco más específicamente esas disciplinas. Y hablamos de las disciplinas de abstinencia. Entonces, habiendo hecho la introducción a esto, y bueno, siempre hacerles la invitación para que compartan estos estudios, estos vínculos con seres queridos, con familia, con hermanos en la fe, personas que también puedan ser bendecidas con estos recursos. Haciéndoles esta invitación, también pues invitarles a que nos permitamos que Dios nos oriente para apropiarnos de estos recursos que nos llevan a una mayor profundidad en nuestra fe y en nuestra confianza hacia Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ayer dijimos que hoy íbamos a comenzar a hablar de las disciplinas de abstinencia y vamos a hablar de una que ya hemos hablado, pero lo que voy a repasar es lo que Dallas Willard, recuerden que de ahí es donde estoy tomando pues principalmente estos conceptos de cómo él desarrolla estas disciplinas. Entonces, la soledad. Ya hablamos, de hecho, ¿verdad? El papel tan importante que tenía practicar la soledad para nuestro Señor Jesús y así como también pues sus discípulos. De los otros apóstoles no tenemos tanta información, pero por lo menos de Pablo sí sabemos que él también evidencia sus prácticas espirituales. Incluso les voy a dar un ejemplo que está ahí mismo en la escritura. Como ya les he dicho, pues nada de esto es inventado. Esto tiene totalmente peso bíblico. Resulta que incluso si quieren llamarlo de una forma como más, no sé, más popular en cuanto a la soledad, podríamos llamarle un retiro, hacer un retiro espiritual. Pero no nos quedemos con la idea de que el retiro espiritual es únicamente con otras personas, ¿verdad? Como un campamento o así. Nosotros podemos hacer un retiro espiritual individual. También puede ser en pareja, si tienen la posibilidad de hacerlo, eh, de familia, de amigos, de hermanos en la fe, de jóvenes, y ojalá algún día se pudiera congregacionalmente. Les decía de Pablo, resulta que, no sé si había notado este detalle, Pablo cuando empieza a hablar acerca de su experiencia cuando recibió el Evangelio, él hace un retiro espiritual. Véanlo aquí. Gálatas capítulo 1, desde el versículo 11, él empieza a retomar muy brevemente cómo fue su llamado. Entonces él dice, les hago saber que el evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos. Yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo me lo reveló, porque ya han oído acerca de mi conducta antes en el judaísmo, cuando perseguía, asolaba a la iglesia. En el judaísmo aventajaba mi nación a muchos de mis contemporáneos, era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y cuando Él le agradó revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los no judíos, ojo aquí es lo que quiero recalcar, no me apresuré a consultar a nadie, ni subí a Jerusalén para hablar con los que eran apóstoles antes que yo, sino que, dice, fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí por él 15 días.
Este es un detalle que Pablo agrega aquí en Gálatas que no lo encontramos en el relato de Hechos. En Hechos 9 recordarán que nos habla de cómo, pues, justamente cuando Pablo iba hacia Damasco a encarcelar y a, pues, eh, castigar a los creyentes que estaban ahí, en el camino Jesús se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Queda ciego, lo llevan a la ciudad de Damasco y ahí entra Ananías. Dios manda a Ananías para que le devuelva la vista y para que le diga que Dios lo había llamado. Pero ahí, casi que si ustedes notan, luego de haber sido bautizado, como que si de un solo él hubiera empezado su ministerio. Ya de ahí lo empezamos a ver que él empieza a defender la fe, empieza a predicar a Jesús. Pero lo que Pablo agrega aquí es importante, porque resulta que cuando él recibió este llamado, él no subió de inmediato a Jerusalén, sino que él fue a Arabia. Y Arabia, pues, aparte de ser un país fuera del perímetro de Jerusalén, de Israel, es un país predominantemente desértico. Recuerdan que por ahí hemos hablado que en el ministerio de Jesús era muy importante el desierto. Jesús cada vez que iba al desierto era hacer un retiro espiritual. Cuando se fue antes de empezar su ministerio, él va al desierto, ¿verdad? Pasa 40 días y 40 noches ahí. Y esto creo que tiene lógica si pensamos que efectivamente eran los desiertos donde se podía encontrar soledad. Pero no estamos hablando de soledad de simplemente de ahí, no estar con alguien. Es apartarse del bullicio, apartarse de la rutina, el ajetreo del día a día y concentrarse únicamente en la presencia de Dios. Vemos que Jesús lo acostumbra, vemos que Pablo lo hace y hasta que fue, vean, después de 3 años es que llegó a Jerusalén. Él no tuvo prisa en ir a encontrarse con los apóstoles. Él se tomó el tiempo necesario, aislado, y recordemos que él estaba en Jerusalén originalmente. Pero cuando recibe el impacto, el llamado de Jesús, se aparta, se aísla, busca soledad y podemos evidentemente entender que estando en Damasco, incluso en Arabia, no es que estaba metido en una cueva. Él posiblemente ahí interactuó con personas con las que comía o donde dormía, etcétera. Él se aísla de la rutina que tenía antes de ir a Damasco. Incluso se aísla de los que sabe que en algún momento tiene que hablar, que son los apóstoles, para tener el tiempo suficiente para procesar y asimilar lo que él estaba recibiendo de Cristo. Eso es practicar la soledad. Ya con eso espero que vaya tomando más forma esta práctica. ¿Qué hacemos en la soledad? Dice, volviendo aquí al libro de Willard, en la soledad nos abstenemos deliberadamente de la interacción con otros seres humanos, negándonos al compañerismo y a todo lo relacionado con la interacción con otras personas. Nos encerramos, nos vamos al mar, al desierto, al bosque o a una zona donde nosotros seamos anónimos, o sea, que no nos conozcan. Esto no es solo descanso o refresco de la naturaleza, aunque puede contribuir esto al bienestar espiritual. En la soledad escogemos estar solos para reflexionar sobre nuestro aislamiento de otros seres humanos. Entonces, aquí tiene que venir una pregunta. ¿Y qué tiene de malo estar rodeado de personas? ¿Qué tiene de malo que debe estar acompañado? Bueno, ayer decíamos que las prácticas de abstinencia tienen que ver con deseos que son normales. El deseo de estar acompañado
de quien quiera que sea la familia, sea la pareja, sea de amigos, es normal. Somos seres sociales, así fuimos creados. Pero, ¿qué dijimos ayer? Que lo que podía pasar con estos deseos, que se conviertan en algo a lo que nosotros rendamos culto, que sea nuestra prioridad. Sigo leyendo para entender más esta idea. El curso normal de las interacciones humanas cotidianas nos encierra en patrones de sentimientos, pensamientos y acciones orientados a un mundo opuesto a Dios. Nada, excepto la soledad, puede facilitar la liberación de comportamientos arraigados que estorban nuestra interacción al reino de Dios. Resulta que una realidad que tal vez no siempre somos conscientes es que nosotros nos dejamos absorber por la rutina de, del mundo y de todo lo que nos rodea. Y no estoy diciendo con eso de que nos dejemos llevar por las fornicaciones, los adulterios eh, y toda esta clase de abominaciones, ¿verdad? No estoy hablando de eso. De lo que estoy hablando es que nosotros nos terminamos asimilando primero el hecho de que todos los días estamos acelerados, estamos ajetreados, siempre tenemos que estar haciendo algo. Nos acostumbramos de que siempre tenemos que estar rodeados de gente y que necesitamos escuchar a la gente. Ya iba un poco relacionado con el tema del silencio, que es la otra disciplina espiritual, pero esa la veremos después, porque como hemos dicho, soledad y silencio se combinan maravillosamente. Nosotros nos acostumbramos a las dinámicas sociales en el día a día. Pongámoslo así, tal vez nosotros, y ahí como para notar la diferencia, tal vez nosotros un domingo en la reunión dominical con la iglesia, pues nos sentimos en un entorno en que lo más normal es decir, hermano, me siento bendecido, me siento pues aquí acompañado y siento el amor de Dios a través de mis hermanos y me siento motivado a amar a los demás. Un entorno muy espiritual, ¿verdad? Ojalá que así sean todas las iglesias. Pero seamos sinceros, la gran mayoría del resto del tiempo de la semana no pasamos en esa clase de ambiente. Por ejemplo, para los que trabajan en una empresa, trabajan en su negocio, o incluso los que el resto de la semana pues pasan rodeados de familia, e incluso familia que no sea creyente, sabemos muy bien que el ambiente del que estamos rodeados no es muy espiritual que digamos, ni que se diga en trabajos, ¿verdad? De empresas. Bueno, hay familias que también es así, ¿verdad? Lo más típico es escuchar chistes obscenos, lo más normal es escuchar discusiones, pleitos, celos, envidias, rencores. Lo más normal es escuchar pues falta de respeto hacia otros. Por ejemplo, para los que trabajan en contextos de trabajos de fuerza, digamos, que hay que hacer mucho esfuerzo físico y que casi siempre solo son hombres, saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Qué clase de ambiente pesado se siente, en que lo normal es estar hablando de mujeres y no, pues, de forma muy elegante, ¿verdad? Entonces, si hacemos un balance, si sacáramos porcentajes, veríamos que el porcentaje de tiempo que estamos acompañados de personas que edifican y el porcentaje de personas que no edifican, que más bien fomentan
el pensamiento normal de este mundo, pues está muy disparejo, ¿verdad? Y sin darnos cuenta es posible que terminemos viéndolo como normal. Y sin darnos cuenta, es posible que sin darnos cuenta, ese porcentaje superior de influencia del pensamiento terrenal nos puede afectar y terminemos viendo como normal esa clase de conversaciones, esa clase de expresiones, esa clase de actitudes, eh, el egoísmo, la arrogancia, los malos pensamientos hacia otras personas, las malas intenciones hacia otros, sentimientos de amargura, de rencor, sin darnos cuenta, debido al peso de esta influencia, de esta clase de compañía, es posible que terminemos cediendo. Y sin darnos cuenta, o incluso peor aún, dándonos cuenta, nos dejamos llevar por eso. Y entonces nuestra mente empieza a, a recibir la semilla de estas clases de pensamientos y terminamos viéndolo como normal. Y el peligro, como sabemos, es que esas semillas lo que van a generar son raíces de pensamientos impuros, de actitudes impuras, que si esto no es contrarrestado, eso sí llega a endurecer el corazón. Y eso sí puede ser razón por la cual muchos miembros de las iglesias solo van por cumplir o sencillamente dejan de ir. Entonces ven, el deseo natural de estar acompañado por otras personas, si toma ese rumbo, se convierte en algo peligroso y dañino. Entonces ahí es donde es tan fundamental lo que les decía, la práctica de la soledad o la práctica del retiro, la práctica de apartarse. Creo que ya ahí se puede entender mejor, ¿verdad? La importancia de esto, ¿verdad? Y claro, no estamos diciendo que la única forma de que esto sea útil es yéndose a meter allá en una montaña, en un lugar apartado, no. Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Un ejemplo, cuando uno va a su aposento y busca soledad, pero sabiendo que es con ese propósito, ¿verdad? Porque ¿de qué me sirve a mí si yo voy a decir, voy a retirarme de todo, vengo y cierro la puerta y me quedo aquí viendo el teléfono, pasando el Facebook o el TikTok o qué sé yo? No me estoy aislando, estoy haciendo lo mismo, porque no es el hecho de no estar con otras personas, es el hecho de apartarnos de la influencia de compañerismo negativo y enfocarnos en el compañerismo con Dios. O si se trata de un retiro colectivo, el poder disfrutar del compañerismo de personas que justamente vamos a poder interactuar en ese compañerismo espiritual. Ese es el objetivo, no es solo aislarse por aislarse, no es solo ir a encerrarse al cuarto por hacer, es con ese objetivo, poder recibir recarga del compañerismo sano, compañerismo espiritual, que la primera fuente, por supuesto, es la comunión con nuestro Dios, pero como dije, también puede ser una muy buena forma hacerlo en compañía de otras personas que sean creyentes, miembros de la iglesia. Ahora, nos dice aquí Wheeler que en la soledad hay un riesgo. Claro, no pensemos que es un riesgo dañino. En la soledad nos confrontamos con nuestra propia alma, con sus oscuras fuerzas y conflictos, los que escapan a nuestra atención al estar interactuando con otros. O sea, es posible que cuando nosotros nos apartemos de todo y efectivamente nos concentremos en únicamente nuestra conexión con Dios,
al tener ese espacio, desconectarnos de todos los demás, nos demos cuenta, mira, yo la verdad me he estado dejando llevar mucho por la crítica, mucho por la ingratitud. Me he estado dejando llevar por malos pensamientos, malos deseos. Pero hermanos y hermanas, es justamente lo que necesitamos. Por eso es que necesitamos esos espacios, porque ahí es donde, al darnos cuenta del efecto dañino de la compañía no espiritual, pues entonces buscamos realmente la compañía que sí nos edifica. Entonces la soledad es una terrible prueba porque sirve para partir y abrir de golpe la concha de nuestras seguridades superficiales. O sea, como que nosotros en la soledad nos damos cuenta de que nos hemos estado encerrando en una forma de pensar que no corresponde con un hijo de Dios. Y es en la soledad que empezamos a abrir nuestra alma y decir, Señor, me doy cuenta de que yo me he estado dejando llevar por esas actitudes negativas, pesimistas, críticas, viciosas de las personas con las que vivo el día a día. Solo podemos sobrevivir a la soledad si nos aferramos a Cristo en ella. También dice aquí, la soledad hará sufrir y amenazará a nuestra familia y amigos. Ese es otro de los grandes retos, ¿verdad? Cuando las personas que nos rodean están acostumbrados a que nosotros siempre estemos ahí. Otros nos necesitan para mantener sus vidas en su lugar y cuando nos alejamos se ven enfrentados con sus almas. Es verdad que necesitan a Dios más de lo que nos necesitan a nosotros, pero quizás no entiendan eso. Bueno, tampoco es que nosotros vamos a pasarles por encima a ellos y así de, no, es que yo me voy a ir, voy a hacer este retiro, me voy a ir un fin de semana y pues ahí vean qué hacen. No, hay que en empatía y amor con ellos, hacerles ver que lo que vamos a hacer pues es algo que en realidad nos beneficia a nosotros y también nos va a beneficiar a ellos. Y por supuesto, no es que nos vamos a ir y les vamos a dejar sin comida, les vamos a dejar sin luz, no. Obviamente uno va a hacer los preparativos necesarios para que sean unas horas o sean unos días, pero que ese tiempo ellos puedan estar tranquilos sabiendo que más bien es algo beneficioso para nosotros, que lo estamos necesitando porque ya estamos saturados del compañerismo negativo. Dice, de todas las disciplinas de abstinencia, la soledad es la más fundamental a comienzos de la vida espiritual y se debe volver a ella una y otra vez en la medida en que esa vida se desarrolla. Si solo tratamos de ayunar, de orar, de servir, de dar o celebrar sin la preparación lograda en la soledad, en el retiro, pronto vamos a caer en la desesperación por el esfuerzo y seguramente abandonaremos de todo el intento. Este es un punto importante porque lo que nos está diciendo es que cuando nosotros practicamos el desconectarnos de todo lo demás para estar en comunión personal profunda únicamente con Dios, eso hace que todas las demás prácticas que nosotros realicemos tengan sentido. Porque, ojo a esto, cuántos miembros de las iglesias son muy cumplidos que ayunando, que orando, que sirviendo, que dando, pero no los están disfrutando, no les están sacando provecho? Porque se terminan convirtiendo en prácticas igual de una rutina acelerada, prácticas que hacemos pues para que nos sintamos acompañados de otros, para decir que somos miembros de una iglesia y no, siempre en la conexión personal íntima con Dios recordamos que cualquier cosa que hagamos, la hacemos en compañía de nuestro Dios y para glorificarle a Él. Así que esta práctica del retiro, de la soledad, debería ser algo que hagamos regularmente. Si fuera posible diario, sería maravilloso. Claro, cada uno sabe las rutinas,
cada uno sabe sus ocupaciones y demás. Puede que para algunos implique levantarse más temprano, mientras todos los demás están durmiendo, en la madrugada. Por ahí un canto que dice, ¿verdad? Temprano yo te buscaré. No es solo el hecho de madrugar por madrugar, es para aprovechar un momento en que todas las cosas que dependen de usted están pausadas y por tanto usted puede aprovecharse y concentrarse únicamente en Dios. O puede que implique más bien que usted se acueste más tarde. Puede que implique que usted tenga que dejar su teléfono desde más temprano por allá conectado o cargando. No sé, de la forma que sea, pero si realmente queremos aprovecharlo, tiene que haber intención. Y ahora que sabemos más claramente la necesidad de esto, entonces creo que nos sentimos más animados a buscar la soledad. Puede ser hasta los momentos en los que todos los demás se fueron a trabajar o a estudiar, puede ser un buen momento para aprovecharlo. O incluso, como les dije, puede ser programarlo con tiempo, aunque sea solo un día, solo una mañana. No sé, por ejemplo, los que vivimos aquí en Heredia, en Costa Rica, ir al Monte de la Cruz, ojalá un día entre semana, que es cuando menos gente anda, y apartarse. Y bueno, para los que tengan chance de apartar un espacio ya en una cabaña, en una cabina, allá en la montaña, pues también puede funcionar. Pero no es la única forma, no nos limitemos. Sabiendo que lo que necesitamos para ese retiro lo podemos hacer aquí en la casa, pero sabiendo el objetivo. Para terminar, leo de aquí, dice, Tomás de Kempis resumió mejor que cualquier otro las bondades de este llamado. Dice, los grandes hombres santos, donde pudieron, huyeron del compañerismo de hombres y escogieron vivir para Dios en lugares secretos. Uno dijo, en cuanto estuve entre los hombres me volví menos hombre, es decir, menos santo. Si al comienzo de tu conversión te mantienes en tu celda y vives ahí, llegará después a ser tan querida por ti como un buen amigo. En silencio y en quietud el alma devota saca provecho y aprende los secretos de las escrituras. Deja las cosas vanas a los vanos. Cierra la puerta detrás de ti y clama a Jesús tu amor. Mora con él en tu celda porque en ningún otro lugar encontrarás tan grande paz. Y bueno, él habla en términos de celda porque muchos hombres de fe aprovechaban cuando los encarcelaban y ese era un momento de poder conectarse. Qué interesante, ¿verdad? Podemos recordar a Pablo y a Silas, que efectivamente ellos allá en lo último, en la última celda, tuvieron un momento de celebración con Dios. Entonces, incluso el lugar menos agradable que podría decir uno puede convertirse en un buen lugar para practicar la soledad. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero se haya comprendido lo que hablamos y sobre todo, pues espero que esto nos inspire para apropiarnos de estas disciplinas y prácticas espirituales. Oremos. Gracias te damos, Padre, una vez más, porque a través de tu palabra y a través del testimonio que nos das, podemos ser conscientes de que efectivamente tú haces accesible para nosotros el privilegio de conectarnos contigo, el privilegio de acercarnos en una mayor profundidad. Gracias porque este privilegio es accesible donde quiera que estemos. Ayúdanos de verdad a honrarlo, a apropiarnos de él y deleitarnos en la comunión personal contigo, en esa intimidad, en la soledad. Gracias y te oramos a través de nuestro Salvador Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga y les guarde siempre.